Y regresamos con más información en la recta final de Señal Global. La Unión Europea aprobó un quinto paquete de sanciones contra Moscú. Le prohíbe ahora vender su carbón. Primer ataque de Europa al sector energético ruso. Bruselas prohíbe la importación de carbón del país. Los socios de la Unión Europea aprobaron este jueves el quinto paquete de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania. Se trata de una medida que no ha sido difícil de tomar por el impacto que pueda tener en el mercado energético, sino por abrir un debate incómodo para algunos socios cuya dependencia de la energía rusa es mayor. La resolución ha salido adelante en el Parlamento Europeo con 513 votos a favor, 22 en contra y 19 abstenciones. Queridos amigos, este es un momento muy importante y un paso significativo. Creo que la posición de este Parlamento es clara y envía un mensaje fuerte de apoyo a la gente del frente en Ucrania. Bien hecho. Otra de las medidas votadas ha sido el veto a las exportaciones de alta tecnología y el embargo de armas hacia Rusia. Y qué mejor que nuestro analista internacional, Carlos Ramírez Powell, para que nos traduzca qué tiene o qué es lo que viene después de esto y cómo podemos considerar este tipo de sanciones, Carlos. Mira, antes que nada hay que entender que desde el punto de vista de la lógica, estas sanciones no están dirigidas en contra de Rusia, sino en contra de Europa misma. Vamos, Europa es altamente dependiente de recursos energéticos de Rusia. Lo que está haciendo Europa es cortar al 50% si llegase a ser 100% certero la prohibición de importaciones de carbón, estaríamos hablando de que Europa se queda con la mitad de los energéticos que requiere para funcionar industrialmente y comercialmente. En otras palabras, uno tiene que confrontar lo que pareciera un gran absurdo. Cuando en política uno ve una situación que parece en primera instancia perfectamente irracional, uno se tiene que ir a la segunda capa de análisis y decidir que detrás del absurdo debe de haber una posición racional. La posición racional es de que en este momento Ucrania, el conflicto ha evolucionado de lo que podría ser un conflicto regional a un conflicto que involucra a la totalidad de la Unión Europea, a la Organización del Tratado del Atlántico del Norte y a Estados Unidos en contra de Rusia, y que se utiliza como punta de lanza a Ucrania, por una razón muy sencilla. Para Europa el tema de la OTAN y el tema ucraniano es un tema de hegemonía, esto es de dominio financiero, de dominio político y de dominio industrial, mientras que para Rusia el tema ucraniano es un tema existencial, esto es, si no se resolvía favorablemente el tema de la neutralidad de Ucrania, Rusia sentía una amenaza de destrucción total en un futuro inmediato. En otras palabras, es una guerra asimétrica en donde Europa está peleando por la supremacía del euro, mientras que Rusia está peleando por la supervivencia. Visto desde ese análisis, lo que viene es una guerra total en la que podemos ver, entre otras cosas, que se ha movilizado la totalidad de los recursos propagandísticos de Europa en contra de Rusia, puesto que es muy estrecha la ventana a través de la cual Rusia puede argumentar a favor de sus posiciones, y es 90% la ventana a favor de las posiciones de la Unión Europea, como es el caso de las acusaciones sobre crímenes de guerra, que están muy bien documentados por Rusia en contra de Ucrania y que están perfectamente mal documentados por parte de Ucrania en contra de Rusia, como es el caso del ataque misilístico en contra de la estación de trenes de Kramatorsk, que fue realizada con misiles Toshka por el ejército ucraniano, que es el que posee ese tipo de misiles, no los Iskander que utiliza Rusia. Pero eso es digamos, una ventana muy estrecha. Lo que se abre desde el punto de vista geopolítico es el hecho de que el bloque europeo ha echado su suerte a una aventura político-económica muy interesante en la que, entre otras cosas, va a tener que renunciar a la narrativa del cambio climático como palanca que acciona el cambio económico, por la simple y sencilla razón de que va a tener que
si quiere sobrevivir económicamente, puesto que cancelar 50% de los recursos energéticos es realmente una barbaridad, estamos hablando de un colapso económico, bueno, va a tener que renunciar a su discurso del cambio climático por la simple y sencilla razón de que va a tener que reabrir minas de carbono en Alemania y en Polonia, va a tener que rehabilitar las 22 plantas nucleares que hay en Alemania que fueron cerradas a partir del 2011. Esto es, si quiere, cierto nivel de suficiencia energética. Hay que recordar que el tema del cambio climático en este momento no es mencionado por los medios propagandísticos en Europa, por la simple y sencilla razón de que el pasado fin de semana todavía en Francia estaban con heladas a menos 4 grados centígrados en el campo, y pues que obviamente lo que necesitan para proteger las cosechas es gas natural. Necesitan instalar pebeteros en los campos para tratar de impedir que la temperatura baje debajo de los 2 grados centígrados. Entonces digamos que la narrativa del cambio climático en este momento ha sido cancelada, puesto que básicamente lo que vamos a tener a partir de este mes de abril y a lo largo de todo lo que resta del año es un debate, aunque no se presente en medios, respecto a cómo es que Europa va a redireccionar su demanda energética, puesto que Rusia sí tiene clientes en todo el bloque asiático. Mira, tenemos 3 gráficos que ilustran lo que queremos decir. Por un lado tenemos que la paridad del oro contra el dólar se ha mantenido estable, pero con una tendencia alcista importante. Hay otro gráfico que es el del rublo, que es muy importante, en donde vemos que ya se encuentra el día de hoy en 78 rublos por el dólar, de lo que venía siendo hace un mes que estaba en 130 rublos el dólar. Por una razón muy sencilla, Rusia está exigiendo rublos a cambio de sus energéticos y del grano que exporta y de los fertilizantes. En otras palabras, el rublo tiene una plataforma de exportación suficientemente sólida y amplia para poder defender su paridad. Por otro lado, también tenemos otro gráfico que nos ilustra cuál es el principal problema para los europeos en este momento, en el caso de que en este momento el dólar y el euro cada vez compran menos gas natural, y el dólar y el euro están en este momento en una situación grave de sobrecolocación de crédito. Entonces, lo que tenemos ahorita es una guerra, sí, armada en Ucrania, pero que se expresa de manera global en un enorme desorden de los mercados por la simple y sencilla razón de que el dólar y el euro no pueden comprar los fertilizantes que necesitan para esta temporada de siembra. Hay que recordar que Ucrania y Rusia son el 30% del mercado de exportación de granos, pero también el 25% del total de la exportación de fertilizantes. Ahorita estamos hablando de que los fertilizantes se han triplicado en cuestión de un año y han incrementado su precio en las últimas 2 semanas en un 20%. En otras palabras, lo que estamos viendo es una segmentación, y hay que decirlo con una palabra nueva, una desglobalización, en donde los mercados energéticos, los mercados de granos, se van a manejar por regiones. De esto ya dio acuso de recibo Vladimir Putin, diciendo que exportará grano a todos los países que no le hayan aplicado sanciones, cobrando en la moneda local del importador. Esto es, si un país como Egipto no aplicó sanciones a Rusia, tiene el derecho de importar trigo de Rusia en la moneda egipcia. Este es una enorme ventaja y genera bloques regionales de importación y excluye a Europa de mercadear en esos mercados. Entonces, esta guerra es muy probable que se resuelva desde el punto de vista militar antes del 9 de mayo, pero desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de las hegemonías alrededor del mundo, con Estados Unidos como centro, y la supervivencia de Rusia, bueno, vamos a estar viviendo en una guerra económica lo que resta del año y tal vez más. Carlos, te pregunto rápido, ¿la batalla energética puede cambiar el destino de la batalla armada?
Totalmente, puesto que estamos hablando de que Rusia ha estado atacando, eso sí, depósitos de combustible en Ucrania. Ucrania no puede generar una ofensiva real en contra de Rusia por la simple y sencilla razón de que no tiene movilidad, precisamente porque no tiene combustibles. En otras palabras, Rusia tenía como objetivo al principio de esta ofensiva militar desmilitarizar a Ucrania y desnazificarla. La desmilitarización ya va avanzando en un 60-70%, sería 90% sin la ayuda de Europa y Estados Unidos, y la desnazificación, bueno, pues está teniendo un curso muy difícil, puesto que los nazis efectivamente son muy buenos combatientes. Todavía hay nazis en Mariupol que están siendo en este momento cercados en Azovstal, que es básicamente su último punto de resistencia. Y bueno, va a haber noticias muy importantes en los próximos 15 días en torno al Frente Militar Oriental de Ucrania. Perfecto, Carlos, estaremos muy al pendiente.